establecimiento acá en Incofe. Ya llevo algunos años, llegué el año 2017 a este liceo y he trabajado haciendo docencia en la asignatura de empleabilidad para tercero y cuartos medios, y además he trabajado en convivencia escolar por mi profesión de psicólogo, y en el centro de alumnos, que también trabajamos en conjunto con Samuel, que fuimos los asesores del centro de alumnas. Así que ha sido muy grato trabajar en este liceo y nada, encantado de poder compartir algo de lo que yo sé con ustedes y que les puede ser útil para su trabajo que están haciendo con el profesor. ¿Ya? Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Un segundito. Bueno, seré prudente con el tiempo porque sé también que estas clases son bien acotadas, así que voy a tratar de no tomarme más del tiempo señalado. Bueno, en primer lugar, el día de hoy vamos a conversar un poquito de la investigación, pero en específico de la psicología, ¿ya? Esto de la psicología ya lo vamos a entender un poquito, que pertenece a una familia del saber, ¿ya? Que es la de las ciencias sociales, pero más adelante en la presentación lo voy a indicar. Mi nombre es Eduardo Muñoz Cartes, soy psicólogo, egresado de la Universidad de San Sebastián, y voy a darle a conocer más que nada qué es lo que vamos a conversar sobre el tema de la investigación en psicología. Bueno, el índice, básicamente de lo que vamos a hablar, en primer lugar vamos a hacer una introducción al tema, luego vamos a hablar de algunas teorías básicas que se dan en el ámbito del psicológico, también algunos métodos que se ocupan en las ciencias sociales y también en la psicología. Vamos a hablar un poquito de la ética de la investigación, es decir, que para poder investigar también hay que tener ciertos valores y también ciertos cuidados a la hora de investigar, especialmente con las personas, ¿sí? Y también con los animales también. Y una última reflexión para que podamos irnos con esta presentación. Bueno, en primer lugar, la carrera de la psicología pertenece a esta familia que yo les decía, que es la familia de las ciencias sociales, ¿ya? Las ciencias sociales, vamos a decir que es como una familia, una casa, ¿cierto? Que tiene varios integrantes y entre eso está la disciplina de la psicología. También esta rama del saber, que es la ciencia social, tiene como pilar muchas áreas de estudio, y estas áreas de estudio, ¿cuál es el foco principal que tienen? Son las relaciones sociales que existen en la humanidad. Algunas de las carreras que están allí es la psicología, como ya lo he dicho, está la filosofía, está la sociología, la antropología, el trabajo social, entre otras más, ¿sí? Entonces, dentro de la psicología hay algunas teorías básicas que nos van a ayudar a aproximarnos al conocimiento desde la materia de la psicología. Dos preguntas que se han ido tratando de responder a través del tiempo es la primera: ¿el desarrollo es algo activo o algo reactivo? ¿Qué quiere decir eso? Las personas son actores principales de su desarrollo, es decir, que ellas generan muchas de las experiencias que viven en el día a día, y que mucho de lo que son como personas pasa por ellas mismas, por su decisión, o son más bien reactivos. Eso significa que hay una línea de investigación que señala que las personas, más que ser activas en su aprendizaje y su desarrollo, serían más bien reactivas, es decir, producto del ambiente, las personas se van a desarrollar o se van a formar en el tiempo. Otra de las preguntas también que se hace desde la psicología es: ¿el desarrollo es continuo o es más bien discontinuo? ¿Qué quiere decir esto? El desarrollo es más bien, tal como la imagen lo señala, etapas, desde que nacemos, nos vamos desarrollando hacia la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez, o es más bien discontinuo. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien se sigue esta línea de etapas, no todas las personas logran el mismo desarrollo o en los mismos tiempos. Es decir, hay personas que llegan a la adolescencia o a la pubertad, por ejemplo,
antes que otras, o algunos terminan la adolescencia un poco más tardía que otras personas, es decir, pueden terminar a los 18, 19 años su etapa adolescente y otros ya terminan a los 17, por decir un ejemplo. Entonces, estas son algunas preguntas orientadoras que nosotros como psicólogos y la rama de la psicología se hace respecto al desarrollo de las personas. Ahora, hay algunas perspectivas teóricas o miradas, ya podríamos decir esa palabra mejor, un poco más amigable o más cercana, ¿ya? Miradas teóricas, miradas que se dan del ser humano en relación a su crecimiento y a su desarrollo. Hay una mirada que habla acerca de la parte más psicoanalítica, hay una mirada desde las emociones, pero también de impulsos que son más bien inconscientes, ¿sí? Las personas no siempre son conscientes de sus procesos cognitivos o de sus procesos mentales que tienen, sus pensamientos, sus intereses, sus motivaciones. Hay una rama que habla que las personas tienen emociones, pero algunas de ellas son más bien inconscientes, no se dan cuenta. Otra de las ramas o miradas que se tiene de la psicología es que las personas aprendemos también por observación, ¿sí? De hecho, muchas de las teorías que hablan del aprendizaje tienen que ver con el modelado, con esa capacidad que tenemos nosotros de observar a otros y dependiendo de los resultados que obtenga, si son positivos o negativos, nosotros los haríamos también o derechamente no lo haríamos por las repercusiones que tiene en las otras personas. Me voy a saltar la evolutiva y la sociobiológica por ahora porque las voy a unir al final. Vamos con lo cognitivo. El ser humano, desde la psicología, también ocupa procesos cognitivos, es decir, hay procesos que ocurren en la mente, es decir, en el cerebro, y que van a contribuir a su desarrollo. Aquí vemos el tema como la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo, son procesos que van ocurriendo. Las personas van planificando también. Hay unas partes cerebrales en el frontis del cerebro que van a ayudar a que las personas planifiquen sus acciones también. Por lo tanto, esta perspectiva habla de que los seres humanos también ocupan el cerebro para sus procesos cognitivos de aprendizaje y de planificación de la conducta. Por otro lado, también hay miradas que señalan que los seres humanos van a ser en parte un resultado del contexto donde nació, la cultura en la que está inmersa, ¿sí? Entonces, no seríamos solamente un resultado de nuestra biología, sino también del contexto donde nos desarrollamos. No es lo mismo haber nacido en un sector vulnerable que haber nacido en un sector más favorecido económicamente, ¿sí? Hay muchas diferencias. No es lo mismo también haber nacido en una familia, una familia con papá, mamá, abuelos, o haber nacido de una familia donde solamente estaba o el papá o la mamá, ¿sí? Hay estudios que señalan que hay diferencias respecto al desarrollo de un ser humano. También está la parte evolutiva y sociobiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la mirada es cómo ha ido evolucionando el ser humano a través del tiempo y además cómo integra la biología también en su desarrollo. Aquí podríamos integrar, por ejemplo, la neurociencia o la biología propiamente tal, ¿sí? O sea, los seres humanos no solamente somos pensamientos, acciones, sino también la biología y la evolución que hemos tenido a través del tiempo. ¿Bien? Entonces, estas son distintas miradas del mismo fenómeno que es el ser humano, ¿sí? Pero desde distintos focos o ópticas. Ahora, ¿cuáles son los métodos para poder acercarme a ese conocimiento? Bueno, hay muchos. Tal vez por el tiempo no vamos a entrar en detalle en muchos de ellos, pero puedo señalarle algunos. Por ejemplo, aquí hay investigaciones o formas de acercarse al conocimiento que se llama, por ejemplo, investigación cuantitativa, que básicamente lo que hace es tomar datos, números, y llevarlos a una interpretación, pero objetiva, es decir, con números concretos. ¿Cuántas personas, no sé, lograron alcanzar
el desarrollo en la pubertad a cierta edad y se toman datos, se toman número y cantidad de personas y saben cuántas adolescentes llegaron a la pubertad a los 12, a los 13 o a los 14 años, por ejemplo. Lo cualitativo tiene que ver más con lo subjetivo, con los pensamientos de cada persona, ¿sí? Por lo tanto, no es tan objetivo como lo anterior. Aquí podríamos hacer preguntas abiertas a personas sobre lo que piensan sobre algo. Sobre, por ejemplo, ¿qué piensa usted sobre el aborto? ¿Qué piensa usted sobre la religión? ¿Ya? Aquí podríamos recabar información netamente de lo que opinan las personas sobre algún fenómeno. Aquí están los muestreos, que básicamente es una cantidad mínima de personas que se investiga para poder sacar conclusiones sobre algo. Aquí no es que vamos a investigar a toda la población, por ejemplo, de Concepción, sino que tomamos una muestra. Y a lo mejor la muestra puede ser estudiantes de un liceo específico para ver el tema del bullying, por ejemplo. También tenemos formas de acopio de datos, donde nosotros vamos recopilando datos que pueden ser a través de investigaciones que se hagan al aire libre, investigar algún fenómeno que ocurra en la naturaleza y vamos tomando datos sobre ello. También, ¿cómo nosotros evaluamos esta investigación cuantitativa y cualitativa? Aquí hay un desafío, por lo mismo que decía anteriormente. Los datos que son cuantitativos son precisos, ¿ya? No dejan mucho a margen de error para poder sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque son datos objetivos, son números. En cambio, lo cualitativo, para evaluarlo, hay que generar algunos instrumentos que se acerquen lo más posible a una objetividad, porque recuerden que lo cualitativo tiene que ver más con las percepciones que tienen las personas, más que con datos concretos que uno puede observar. También están los diseños básicos de investigación. Ahí podemos conocer, por ejemplo, estudios de casos que uno puede hacer netamente con personas específicas. Por ejemplo, niños del Sename. Podemos saber cómo ha sido su desarrollo o cómo ellos han vivido su infancia. Entonces podemos hacer estudios netamente de casos, es decir, preguntarle o entrevistar a cada uno de esos niños. Y finalmente los diseños para la investigación del desarrollo. Aquí existen estudios, le llaman estudios longitudinales a través del tiempo. De hecho, aquí hay estudios muy interesantes acerca de los gemelos. Los gemelos que nacen, obviamente algunos nacen de, tengo entendido, con el mismo, son monocigotos y disigóticos, ¿ya? Por lo que tengo entendido. Entonces, se hacen estudios para saber si ellos cambian o son muy distintos a través del tiempo. Y también evalúan, por ejemplo, la crianza. A lo mejor hay gemelos que se crían en una misma familia, en un mismo contexto, pero aún así van a diferenciarse en su forma de ser en el futuro. O puede ser que a lo mejor el ambiente haya cambiado, a lo mejor uno se crió con una familia y otro con otro, y quieren ver si ese desarrollo por la genética que tienen va a ser similar o va a ser distinto. Bien. Ahora, dentro de las investigaciones en las ciencias sociales, en específico la psicología, siempre hay una ética, es decir, hay resguardos y, ¿cómo lo puedo decir? Consideraciones para que lo que se investigue y con quién se investigue no tenga ningún daño hacia nadie, ¿sí? Recuerden ustedes que hay investigaciones que se hacen con personas y también con algunos animales. Y por lo tanto, la investigación en la psicología y también en otras ciencias busca no causar el menos daño posible, y para eso se toman algunos resguardos que se llaman la ética, el comportamiento más correcto, podríamos decir. Ahora, para resolver este dilema ético, las personas que investigan en psicología se deben conducir según algunos principios. El primer principio de ellos es el principio del beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Que los beneficios que pueda entregar esa investigación tengan que ser muy importantes para una comunidad o para la sociedad o para el mundo en su conjunto. ¿Ya? Tenemos que ver muy bien si lo que vamos a hacer en esta investigación con personas
realmente va a tener un beneficio. Si no tiene un beneficio, entonces no vale la pena hacer ese tipo de investigaciones. En segundo lugar, el principio del respeto por la autonomía de los participantes. Nadie es obligado a participar de una investigación. O sea, las personas se les respeta y de manera voluntaria y obviamente con algunos recuerdos, como a lo mejor firmar un acuerdo a través de un documento que la persona eh, voluntariamente quiere participar de un estudio, ¿sí? Por lo tanto, el segundo principio es que las personas son autónomas y son personas que voluntariamente, si quieren, participan, si no, no les podemos obligar. A los niños tampoco, ¿sí? Entonces, ese es uno de los segundos acuerdos que se toman y algunos principios que se tienen que seguir. Y el último es el principio de la justicia. Básicamente que acá, si se quiere estudiar un fenómeno, por ejemplo, social o racial, se debe incluir a la gran mayoría, no se debe excluir, ¿sí? No solamente se van a hacer estudios selectivos de algunos tipos de personas y otras se dejan de lado, ¿ya? El principio es que todos pueden estar dentro de esta investigación. Por eso que se habla de justicia. Y la reflexión que queda es que la investigación en psicología, así como en todas las disciplinas que nosotros aprendemos, van a otorgar conocimientos, indudablemente, porque van a generar datos, van a generar estudios de casos, van a generar percepciones de las personas. ¿Y esto qué va a ayudar a nosotros? Que en la sociedad vamos a entender esos fenómenos que ocurren. Vamos a entender, por ejemplo, el bullying, vamos a entender la depresión, vamos a entender eh, la pubertad, vamos a entender la adolescencia, vamos a entender el divorcio, las separaciones. Entonces, toda esta investigación en psicología y todas las otras disciplinas, obviamente, van a entregar siempre un saber, un conocimiento, para que nosotros podamos entender qué está sucediendo con tal fenómeno. Y cuando entendamos realmente qué es lo que está sucediendo con ese fenómeno, vamos a poder generar soluciones a dichos problemas o desafíos, ¿ya? Por eso que es tan importante la investigación. No es solamente un capricho de que alguien quiere investigar para poder satisfacer una necesidad de conocimiento, sino que también las investigaciones tienen que ir orientadas a producir algo y a beneficiar algo a esa población y al mundo en general, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fin último de la sociedad es que las personas tengan una mejor calidad de vida, ¿sí? Por lo tanto, la investigación es tremendamente clave para lograr ese objetivo. Muchas gracias. Ahora es el momento, por favor, aplausos virtuales por ahí dice Camila, muy bien. Así que ahora es el momento de hacer preguntas, señorita. Recuerden que, que ustedes están investigando distintos temas. Hay grupos que están investigando sobre los cosméticos, las industrias. Entonces, el concepto de ética también es importante. Así que, por favor, adelante. Cualquier pregunta, consulta que tengan en el grupo, ya son bienvenidas. Así es, voy a estar encantado de responder sus preguntas. Yo tengo una pregunta. No sé si ¿Vale? usted podría responderla, pero ¿se podría crear un pensamiento? Muchas veces son creación de nosotros mismos, ¿ya? Hay teorías que señalan que hay pensamientos que son más involuntarios, es decir, esto mismo de la línea más psicoanalítica señala que hay impulsos de los seres humanos y que eso es más bien inconsciente, que como que pensamientos vienen de manera improvisa sin que uno los quiera tener en la mente, ¿sí? Como que son involuntarios, pero también hay otras miradas en la psicología que señalan que nosotros somos los constructores también de nuestros pensamientos. Y eso va a generar ¿qué cosa? Nuestras creencias. O sea, las creencias que tengamos en cualquier tipo de cosa pasan por primero una semilla de un pensamiento. Y ese pensamiento después va a pasar a ser un tipo de creencia en algún momento. Si una persona se pierde demasiado en su imaginación, llegando al punto de querer vivir en ese universo creado, ¿es posible viajar a ese lugar por medio de sueños? A ver, la imaginación es, ¿cómo se puede decir? Es incontable,
uno puede imaginar lo que quiera. Ahora, de que nosotros podamos llegar a ese lugar concreto, físico, eh, lo veo difícil, por no decir imposible, porque estamos hablando de lo físico. Sin embargo, hay personas que trabajan mucho la parte mental, como por ejemplo los que hacen meditación, especialmente la gente del Medio Oriente, o sea, de Oriente, chinos, japoneses, todo eso, que trabajan mucho el tema meditación. Y obviamente ellos señalan de que las personas pueden llegar a niveles de pensamiento distintos a esta física que nosotros podemos observar con nuestros sentidos, ¿ya? Entonces, desde allí hay personas que han logrado llegar a niveles de pensamiento superiores al que nosotros tenemos comúnmente. Ahora, también es cierto, y esto yo obviamente no lo recomiendo porque no lo puedo recomendar, pero sí hay personas que también ocupan algunas sustancias para poder lograr esos estados de pensamiento, ¿ya? Pero en su caso no lo recomiendo porque son adolescentes y no corresponde, ¿ya? Al menos por mis principios personales no, tampoco lo recomiendo, ¿ya? Pero sí, se pueden alcanzar estos a través de la meditación, por ejemplo. Antonella, ¿psicología afecta al sueño? ¿Cómo usted explica a personas que no durmieron por años y tienen buenas condiciones físicas y supuestamente todo solo llega hasta los 13 días sin dormir? A ver, no sé si eso de que no durmieron por años. Físicamente no, eso es imposible, biológicamente tampoco. Uno puede estar un par de días nomás sin dormir, pero claramente tu cuerpo ya después va a empezar a decaer y se va a afectar, ¿ya? Es lo mismo que comer, ¿sí? Son necesidades básicas del ser humano y del organismo y por lo tanto se tienen que cubrir. Ahora, eh, si bien es cierto existen problemas o patologías del sueño, que eso sí existe, esas personas indudablemente tienen que tratarse con un profesional. ¿Por qué? Porque hay una biología interna que claramente está descontrolada y los profesionales tienen que ayudarle en ese sentido. ¿Más preguntas? ¿Micrófono o acá en el chat? Esto de crear escenas en tu mente a tal punto de que no te das cuenta y estás hablando solo, pero en el fondo sabes que es tu imaginación, pero aún así automáticamente no te das cuenta y estás hablando solo sobre esa escena que creaste en tu mente. Bueno, interesante tu pregunta. O sea, ¿cómo es que nosotros podemos estar pensando en algo sin, entre comillas, estar como conscientes de eso? Como que en algún momento despertamos y nos damos cuenta. Mira, es distinta la pregunta, nunca la había escuchado, ¿eh? El cerebro también es bastante, ¿cómo se puede decir? A ver, hay un ejemplo, mire, no sé si se han fijado que hay personas que van manejando y van pensando en distintas cosas y no se dan cuenta hasta unos metros después que van manejando. No sé si le ha pasado o han escuchado eso. Y es porque el cerebro a veces juega esta pasada, así como que uno se desconcentra de lo que está haciendo con la mente, pero el cerebro sigue trabajando. También cuando nosotros vamos caminando por la calle, a veces no estamos mirando la calle, vamos con el celular y no sabemos, y en un momento decimos, ¿y cómo llegué aquí? Entonces, no es que nosotros no sepamos, sino que el cerebro sigue trabajando y obviamente entran a trabajar otros lugares del cerebro para que nosotros podamos cumplir con esa conducta. Entonces, en ocasiones puede ser que estamos en modo avión, pero no es que estemos en modo avión, o sea, el cerebro sigue trabajando. Tengo más preguntas. ¿Por qué las personas sienten miedo muchas veces de hablar o hacer algo? ¿Te refieres a hablar en público? Porque si hablar en público, claramente muchos tenemos miedo al principio, pero ya cuando eso es crónico o es invalidante, es decir, que no eres capaz, ya estamos hablando de a lo mejor una fobia o algún problema para poder hablar en público. Y ahí eso tienes que tratarlo con algún profesional. Mira, aquí muchas colocaron por 2, por 3, es decir, que muchas tenían la misma
situación. Camila Valenzuela dice, ¿por qué muchas veces nos desesperamos cuando alguien nos toca, teniendo la necesidad de que esa persona nos suelte? Muchas veces me pasa que me desespera que me abracen hasta el punto de ponerme muy ansiosa. A ver, es cierto que hay personas que somos más de piel y otras no tanto, naturalmente. Eso puede tener bastantes explicaciones, ¿eh? Puede hablar desde un tema vincular, que desde pequeño a lo mejor tu vínculo es más bien distante, es decir, guardas las distancias, pero también puede tener explicación de alguna situación en particular con alguna persona que te incomodó y claramente después tú lo vas asociando ese evento con otras situaciones y cada vez que alguien te abraza a ti te genera esa incomodidad. Podría ser también una explicación, ¿ya? Así que claramente hay personas que son más de piel y otras que no tanto. Fernanda dice... Podríamos enviarle un abrazo, pero virtual, para que no, sí, para sí, que sí, no se moleste, que sea virtual ahí claro. el abrazo. ¿Quién más? Antonella dice, ¿existe eso de que utilizamos el 10% de la capacidad del cerebro? Debato con mi madre que no es así, que utilizamos todo el cerebro. Mira, ese es un debate que todavía se está dando, ¿ah? Ya no hay como una respuesta tajante. No sé si el profesor Samuel ahí me puede ayudar, pero por lo que Sí. tengo entendido hay un debate todavía. Hay gente que señala que sí, que el cerebro se está ocupando en su máxima expresión y otros que dicen que solamente hay una parte del cerebro que se está ocupando. Sí, de hecho, en clases pasadas, creo que en el mes anterior, conversamos con varios cursos de este tema y ahí salieron respuestas muy interesantes. Había una estudiante que puso que utilizaba el menos 0, tanto por ciento de su cerebro. Efectivamente hay todo un debate con esto, pero la neurociencia actualmente, la investigación nos dice que usamos el 100% de nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué hay gente muy seca aprendiendo de países? ¿Por qué hay gente que puede armar y desarmar un auto con los ojos cerrados? ¿Por qué hay gente tan seca y yo aquí, con suerte, se hace un par de fideos, más encima me quedan pegados? El cerebro se especializa en distintas áreas. Cada área se va reforzando dependiendo de tus gustos, fobias, pasiones, qué sé yo. Entonces, tu cerebro se especializa. Y no porque seamos viejos, nos vamos poniendo más tontos, al contrario. El cerebro sigue aprendiendo a lo largo de toda tu vida, ¿ya? Exacto. Esa típica frase de yo no puedo, para el cerebro realmente, fuera el deseo, para el cerebro no existe. Ahora, si tú me pides a nosotros, a Eduardo y a mí, construye una nave espacial y llegue a Marte ahora, ya, eso tampoco es tan realista. Pero tu cerebro sigue aprendiendo toda la vida, ya, toda la vida. Bueno, nos quedan... Otra pregunta. Ya, nos quedan 2 minutitos, ya, rápidamente, por favor. Algo relacionado a lo que pregunté hace un rato es sobre también a qué se debe la situación de que uno habla solo también, pero no tanto de imaginación, fuera de eso, sino como cosas cotidianas o de cómo tú eres, por ejemplo. A ver, le doy un ejemplo. Yo digo que, no sé, mi color favorito es el verde, me gusta esto, esto y esto, como si le estuviera diciendo eso a otra persona, pero no hay nadie. Como si estuviera hablando sola sobre ese tipo de cosas cotidianas. Bueno, como tú lo indicas, Lisette, hay cosas cotidianas. De hecho, todas las mamás, o la gran mayoría, habla sola, ¿ya? Así que es natural Es verdad. y es normal. O sea, ¿quién no ha visto a su mamá en la cocina o en el living hablando sola de vez en cuando? Y no es que tu mamá tenga algún problema psicológico, sino que son conductas que se dan en la naturalidad, ¿sí? A veces uno habla en voz alta, como se dice, ¿ya? Así que no es para alarmarse. De hecho, una experiencia antes que se me acabe el tiempo, recuerdo cuando estaba en la U hace un par de años atrás, ¿no? Los chicos que estudiaban Derecho se paseaban en biblioteca y empezaban a hablar, de repente sin libro, y tú lo mirabas así, ¿qué onda? ¿Estaba loco? Y se estaban aprendiendo letra por letra del Código Civil. Letra por letra. Profesor, no me diga eso, mire, que yo voy a estudiar Derecho y ya me estoy tomando como loca ya, caminando por la universidad hablando sola. Bueno, Sí, es lo que lo esperaba. De hecho, no solamente hablan solos de vez en cuando, sino que
disculpa, voy al tiro contigo, Antonella, sino también las personas que estudian Derecho tienen una particularidad, la universidad. Son de las personas que se pasean como pasarela. Es decir, van de un lado a otro cuando van memorizando los artículos de las leyes, etcétera. Entonces, y siempre lo va a ver en toda la universidad. La gente de Derecho toma los libros y empieza a pasearse de un lugar a otro. ¿Cierto, profesor Samuel? Ya me veo en modo momia. Exacto. Antonella, creo que tú eres la última pregunta. Ahora sí. ¿Qué opinas sobre la parálisis del sueño si es que una persona tiene una buena salud mental o no tiene problemas de ansiedad o cosas así? ¿Usted Ya. qué opina? Bueno, la Ojo, Dato, parálisis, que ese es un tema de investigación del curso. Así ya. que atenta, chiquillas, ahí. Mire, de lo que yo he aprendido acerca de la parálisis del sueño o lo que yo aprendí en la universidad, no hay una respuesta tajante respecto a eso. Hay algunas personas que señalan que son netamente procesos cerebrales que ocurren al dormir, ¿sí? Las personas que obviamente estudian el sueño son expertos en esto, pero nunca, al menos en la carrera, yo aprendí que había una respuesta tajante de por qué ocurre eso, ¿sí? Esto, el fenómeno del parálisis del sueño se está estudiando. Hay algunos que son más bien enfocados a la parte más neuronal, ¿sí? Hay algunos procesos neuronales que ocurren a nivel del cerebro en la noche, cuando nosotros estamos durmiendo, ¿ya? Pero no, que yo sepa, no tengo respuesta de alguna teoría en específico sobre el fenómeno. Ahora no sé si los que están estudiando eso si han encontrado más información, pero yo por lo menos recordar en la universidad que me hayan dicho, mira, la parálisis del sueño empieza y se produce por esto, no tengo mayor recuerdo de eso. Pero sí entiendo que claramente el cerebro ahí es un ente que juega, ¿ya? Hay otras que son más místicas, que la parálisis del sueño tiene que ver con presencias paranormales, que eso ojalá te pueda ocasionar eso, pero ahí soy más dudoso respecto al tema, ¿ya? No sé si alguien ha encontrado más información. Alguien dice, mi pregunta fue 100% ignorada, Bárbara. ¿Y cuál es la Cerremos pregunta? con Bárbara. ¿Podemos cerrar la sesión con Bárbara? Sí. Yo igual hablo sola, creo que es algo bastante común. Sí, pues, Bárbara, bastante común. Ahora, mientras no estés hablando sola en una isla Profe, constantemente, parece que se refería a la de arriba. Sí, mira, acá está la Profe, se pregunta de Bárbara. refería a una de arriba que había. Si me a dice, ver, ¿se podría realmente definir el pensamiento? Creo que es eso, Bárbara, ¿o no? sí, creo que esa, porque fue Sí, bastante tensa la pregunta. sí, sí. Dice, eh, ¿qué llegaría a pasar con tu pensamiento al momento de morir? Wow, creo que aquí da para mucho, Eduardo, mezcla de química, psicología, psiquiatría. Nuestra realidad ya no existiría. Sé que no se sabe qué pasa después de la muerte, pero siempre lo he preguntado. Mira, Profunda la pregunta esa. sí. Ahora, hay preguntas y qué bueno que las coloquen acá en el tapete. A ver, la ciencia, tanto las ciencias duras como por ejemplo la ciencia donde viene el profesor Samuel, ¿cierto? La física, la química, y las ciencias sociales que son más bien desde la línea más subjetiva, claramente ambos lugares no tienen respuesta 100% para todo, ¿sí? Por eso que se llaman teorías. Y las teorías van cambiando con el tiempo. Lo que se creía en su momento, luego en el futuro deja de ser. Va cambiando, va evolucionando. Por lo tanto, respecto a tu pregunta, también hay gente que está estudiando acerca de qué pasa después de la muerte, qué pasa con nuestros procesos mentales. Sabemos que el cuerpo, obviamente, al morir, va a... No es que muere y automáticamente todos los órganos se apagan, ¿sí? Hay un proceso también lento donde el cuerpo como que se va despidiendo físico. Hay otros que también señalan que el alma sale de las personas, ¿sí? Y va a otro lugar. Pero lo interesante de esto es que nadie o muy pocas personas podían señalar qué sucede después, porque como tú estás muerto, no puedes conversar con otra persona y decirle, mira, esto está ocurriendo o esto me está ocurriendo. Entonces, es súper complicado ese tema de la investigación, ¿ya? Claramente hay personas que han señalado que han vuelto después de la muerte. Ahora, ¿será tal cual como ellos lo manifiestan?
Y ahí entra un poquito el tema de la religión, de la fe, etcétera, que a veces va por una línea un poco distinta a lo que son las ciencias duras, que son ciencias que se preocupan realmente de datos confiables y no tanto de lo que creo, desde lo que pienso o desde la experiencia personal, ¿ya? Pero eso no por eso significa que no sean temas de estudio que hoy día se estén dando, por si acaso. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todas las participantes. Ya estamos en la hora. Alcanzamos un pic de estudiantes. Se alcanzaron 36 estudiantes en un momento por la conexión. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, te pasaste. Cuando te pedí al principio, sí, listo, no dudaste. Así que de verdad, muchas gracias, colegas y amigos. Y gracias a ustedes, chiquillas, por participar. Espero que haya sido enriquecedor y me imagino que así lo fue. Sobre todo teniendo acá a un profesional, a un psicólogo, un profesional del área de ciencias sociales, para su investigación o para cultura general, ¿ya? Cualquiera de las dos siempre va a ser una ganancia. Así que nos despedimos, chiquillos, y muchas gracias por haber participado. Que estén muy, pero muy bien. Muchas gracias, chicas, y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao. Chao, profe, Chao, chao. cuídense.